La tarde del 28 de septiembre de 1983 significó un duro golpe para la comunidad santafesina. La fuerte inundación de meses anteriores, que incluso llegó a provocar el corte del paso terrestre entre Paraná y Santa Fe, fue determinante para que el puente colgante comenzara a caerse a las 16:35 de ese día de primavera, después de 55 años de existencia de lo que fue un emblema para los santafesinos. Hubo una caída lenta y algo dolorosa para quienes observaban atónitos esa imagen. Solo se mantuvo en pie la mitad de la estructura. Esa tarde fue de trabajar bastante y una sorpresa que no la esperábamos sobre el tema del puente colgante. Viene una persona y nos avisa de que había unas explosiones en el puente. Yo estaba de turno en ese momento con el Dani Viglianco, el Dani camarógrafo y yo asistente, y salimos, mi trabajo era justamente preparar el equipo, cámara y casetera, que se complementan a través de una manguera en el cual va enchufada la casetera y después va también conectado a la cámara. Y salimos, y yo sin querer, saliendo de la puerta del canal, viniendo hacia acá, hacia el puente colgante, disparé la casetera y empieza a grabar sin darme cuenta. En un momento dado se me ve a mí en esa grabación mi perfil. Yo en ese momento tenía mucho pelo, bueno, se ve ese perfil mío y entramos a prácticamente a correr, y cuando llegamos al puente empezamos a grabar, el Dani empieza a grabar. Pasó tanto tiempo que bueno, que en algún momento, bueno, la gente se fue arrimando, mucha gente no podía creer lo que estaba pasando, y que por supuesto, pasado el tiempo, se derrumba una parte de la estructura del puente. Y ahí nos quedamos, porque el horario nuestro de la salida era tomar turno a las 15 horas más o menos, pero la actividad nuestra comenzaba en esa época mucho más tarde, porque nosotros hacíamos más notas sociales de noche, cenas donde estaban invitados un gobernador, un intendente, así que las notas a realizar eran mucho más tarde. Sí, el equipo de la mañana era más lo que sucedía durante el día en la ciudad, pero nosotros no. Por eso nosotros estábamos atentos ahí siempre de turno, para en cualquier momento salir, y nos tocó esa salida temprano para cubrir lo del puente colgante. Y fue impresionante porque, bueno, el Dani en algún momento me deja, se cruza el canal y me dice, bueno, seguí vos. Y yo estaba haciendo mis primeras armas como camarógrafo. Así que tomé la cámara y también realicé imágenes de lo que estaba pasando. Y obviamente ahí nos quedamos prácticamente todo el día. La verdad que fue algo que no se podía creer, que una estructura como esta, algo simbólico en la ciudad como el puente colgante, se esté derrumbando y viniéndose abajo. Así que bueno, eso es lo tremendo que pasó. Y bueno, con respecto a que por qué yo me quedo, bueno, el Dani, habían pasado varias horas, y bueno, él va al canal y yo tomo la cámara y la casetera y sigo haciendo las imágenes. Pero claro, en eso de que yo te comentaba antes, que con el Dani hacíamos nota de noche los dos, él también ya me daba en algún momento siempre me daba la cámara y la casetera para que yo haga algunas imágenes en esos eventos sociales que se realizaban en Santa Fe durante la noche. Y vos sabés que está buena la discusión, porque cuando se cae el puente, uno descubre lo que significa la caída de los símbolos, ¿no? Y la verdad que al principio, bueno, resultó todo un acontecimiento, llamarle, bueno, un acontecimiento.
digamos, generó mucho espanto, mucho ruido desde el punto de vista social. Pero con el correr del tiempo, la imagen esa del túnel derrumbado, el túnel derruido que permaneció durante mucho tiempo hasta que se robaron la mitad que sacaron del río, era una imagen, se había convertido en otro símbolo, el símbolo de la decadencia. Por eso cuando Reutemann ordena, yo no tenía ninguna simpatía por Reutemann, pero cuando Reutemann ordena la reconstrucción del puente, creo que fue él el que finalmente terminó concretando la reconstrucción, él y Obey, no me acuerdo, contra toda lógica a mí me pareció muy bueno. Me acuerdo que era un debate sobre si era necesario el gasto, ¿viste? En la reconstrucción. Y yo digo, ¿cómo no va a ser necesario el gasto de la recuperación de la imagen o del símbolo y de esa cosa teníamos como símbolo una cosa caída, derrumbada, arrastrada por el río, por la inundación, por el descuido, por el robo además, porque se sumó eso. Y bueno, cuando se erigió, yo por lo menos lo celebré, me pareció muy importante. Me pareció que Santa Fe recuperaba la idea de progreso. Fue algo muy triste, además se estaban viviendo momentos muy difíciles porque la tormenta desde hacía unos días amenazaba. Negros nubarrones se habían acercado ese día a toda nuestra región. Era la hora de la siesta, aproximadamente 15:30, y desde muchos lugares de la ciudad se sintió un estruendo tremendo cuando se cae el puente. Por supuesto, ya no estaba en muy buenas condiciones de supervivencia y las continuas crecientes, las inundaciones que hubo en muchos años, especialmente en 1966, 1973, lo erosionaron bastante y eso fue carcomiendo las bases de sustentación y el peso que tenían las columnas, los cables de acero quedaron por bajo agua. Un problema es la inundación, pero si hubiera habido un mantenimiento adecuado, no sucedía lo que sucedió. El puente tuvo un largo periodo que fue desatendido, podríamos decir. Si bien se hacían batimetrías regularmente y se hacían exploraciones sobre el estado del lecho, lo cierto es que la corriente socavó la base del lado oeste y entre el viento y la presión del agua, creo que sí, fue el 28 de septiembre del 1983, colapsó. Colapsó, pero si se hubiesen reforzado adecuadamente y a tiempo esas bases, es posible que el puente no hubiese tenido el colapso que tuvo. Esa inundación superó todos los récords, la del 83. Todos. Yo siempre lo mido por una casa familiar a la que nunca había entrado el agua. Siempre entraba, rodeaba el agua y esa inundación fue la única que entró a la galería y prácticamente ingresó al edificio. O sea, era el punto más alto de un gran terreno que un vaqueano de la época, estamos hablando de una casa de muchos años, de centenares de años, estaba comprobado, porque él lo sabía, que ese era un lugar donde el agua no podía llegar. Y sin embargo, en esa inundación entró. Pero además, más allá de la inundación, el puente con un nivel de mantenimiento, de cuidado, de protección, yo creo que hubiese soportado. Lo hubiese soportado. Lo que pasa es que creo que estábamos en presencia de años finales de la dictadura y gobiernos que abandonaban la cosa pública. Y, digo, me parece que hubo toda una escena previa me acuerdo que habían instalado muchos muchachos tirando piedras, tratando de sujetar que el agua no arrastre, digamos, no lo tumbe, pero eso requería un mantenimiento mucho más serio, probablemente estructural. Fue duro, jodido decir, a ver, no es que, no se murió nadie, se cayó una historia de Santa Fe. Caramba, si no fuera una historia de Santa Fe eso. Y era ver todo eso caído, sí, era horrible, eso era feo verlo. Ver todo eso caído. Y después lo que hablábamos hoy, que se lo llevaron, que la historia de que se lo vendieron por chatarra, que los políticos, el decir urbano, digamos, el decir urbano y todo eso, que hasta que bueno, que llegó el momento. Sí, era feo decir, ibas a la Costanera y veías todo eso ahí, veías el puente nuevo, digamos, que se llamó,
y no veías el puente colgante y veías todo eso caído, inclusive. Después, parte de todo eso estuvo un tiempo en el puerto. Pero era eso. El puente colgante es Santa Fe. El agua llegó a la panza del puente. Y era muy... Nadie imaginó que se lo iba a llevar puesto igual. Yo digo, nadie lo imaginó. O sea, la caída fue una sorpresa. Nadie imaginó ni advirtió que el puente se podía caer. Esto fue una sorpresa, digamos. El ruido, yo no lo sentí, pero mucha gente recuerda la explosión de la caída del puente. Fue muy ruidosa. Y fue sorpresiva, no estaba previsto. Pero es cierto que el agua en un momento estaba orillando lo que eran estaba sobre la orilla de lo que eran los caños que llevaban el agua potable de Santa Fe a la zona de la costa. Esa inundación produjo, entre otras cosas, un corte en la ruta 168, Santa Fe-Paraná. Se llevó puesto 2 aliviadores. Yo me acuerdo que estuvo interrumpido el tránsito con Paraná, pero probablemente 20 días. Porque se llevó puesto 2 aliviadores. Me acuerdo, digamos, en aquel momento, estamos hablando del año 83, estamos hablando hace 41 años. No era tan fácil conseguir, está bien, estaba acá el distrito y estaban los organismos militares, pero un puente baile no era tan fácil de conseguir. Y me acuerdo que hasta que llegó el baile y montaron esa fue la dimensión de la inundación. Nos interrumpió la comunicación con Paraná. La verdad que no, porque hay una estructura muy grande, pero al ver que el río había crecido, que la laguna había crecido tanto, y ver cómo golpeaba y los camalotes, y cómo se estaba tapando los pilares del puente, a tal punto que se taparon, prácticamente no se veían. Y el golpe del agua era feroz, se sentía. Pero no pensé que tanta fuerza del agua y tan crecido como estaba la laguna iba a suceder esto. La verdad que no me lo imaginé. Y fue obviamente algo sorprendente. La verdad que triste. La gente lo recordaba con mucha tristeza porque era un símbolo de Santa Fe y del país en el cual trascendía a niveles internacionales y era el símbolo de la gente que se venía y se sacaba una foto, participaba de estar con sus familiares acá, no solamente el puente colgante, sino todo lo que era la costanera. Y la verdad que cuando venía la gente miraba eso y obviamente también sacaban alguna foto para llevarse esos recuerdos y vos le veías los rostros y la verdad que la gente estaba triste por lo que había acontecido. Y bueno, por suerte después pasaron los años, asumió Carlos Reutemann como gobernador y fue él el que le impuso de una de las metas que tenía era la reconstrucción nuevamente del puente colgante y así se hizo. Los acueductos eran 2 caños que iban de los costados. A esa parte, el agua tocaba casi esos acueductos. Y el tema fue a la vuelta. Cuando volvimos, nosotros ya volvimos, era de tarde. Así que vimos el espectáculo ya con mucha más claridad, con el sol de la tarde. Pudimos ver de nuevo en vivo y en directo, pero ya sin ese impacto que habíamos tenido de la oscuridad y el agua. Vimos de nuevo eso, que el agua pasaba a gran velocidad, estaba ahí al borde, ya lo tocaba por abajo casi al puente. Y bueno, fíjate vos que habrá sido a la semana y media que cayó. Entonces siempre guardo ese recuerdo de pensar que con mis compañeros lo vimos por última vez, apenas unos días antes de que cayera lo vimos, fuimos como unos testigos de época privilegiados en ese sentido, digamos. Después yo me acuerdo que siendo más chico con mi familia, así habíamos ido a Santa Fe, o sea, yo lo vi en su plenitud y digamos con un paisaje el característico que tiene todo santafesino también, pero en ese momento fue impactante, era como ver como un coloso derrotado. Ya en ese momento se hablaba de que era algo extraordinario.
Me acuerdo que el ejército colaboraba muchísimo con el tema, en todo sentido de logística. Acá yo conocí algunas personas un poco ya más grandes que yo, pero que en ese momento tenían 18 años y estaban haciendo la colimba, y me contaron de que, digamos, de acá de Paraná, de los cuarteles de acá, llevaron los soldados para ayudar a la guarnición de Santa Fe, calculo, para hacer traslados, bueno, todo tipo de ayuda para esa época con respecto a la inundación, ¿no? Entonces también tengo ese recuerdo ya más reciente, hablando de un montón de cosas, de que o sea, hubo colaboración de paranaenses acá, pero por una cuestión justamente que estaban haciendo el servicio militar, y bueno, a los soldados los llevaron como parte del equipo de rescate de cosas que tenían que ver con la inundación en ese momento. El diario vespertino Litoral retrasó su salida ese 28 de septiembre ante la magnitud del hecho. Un adiós que quiere ser hasta luego, tituló en tapa. Parte del puente quedó hundido en la laguna Setúbal y se recuperó en 1984, ya durante el gobierno de José María Bernet, quien quedó asociado a la imagen del puente caído, en particular por el escándalo que produjo la comprobación de irregularidades en la venta de partes de ese puente colgante. El material rescatado se llevó al puerto de la ciudad, donde quedó en custodia del gobierno provincial. Meses después, ese material fue vendido como chatarra. Algunos hasta pagaron precios increíbles por esas partes, apostando quizás a quedarse con facciones de la historia de los santafesinos, esa misma que había arrancado en 1924 y finalizado en 1928. Y el puente colgante es el ícono de Santa Fe. Digamos, es lo más famoso que tiene como paisaje, como estructura. O sea, es lo que nos caracteriza. Si vos vas a Rosario, el monumento a la bandera parece ser el ícono de la ciudad. En Buenos Aires el obelisco, y bueno, así te puedo nombrar a toda la ciudad del mundo, tienen algo, o Francia tiene la Torre Eiffel, París. Entonces, el puente colgante para nosotros, que hemos transitado nuestra vida acá en la ciudad, es como el lugar romántico de la ciudad. Por ejemplo, yo cuando era chico, si tenía una cita con alguna señorita, ¿dónde era ese encuentro? En el puente colgante. Por eso el puente colgante es el lugar romántico de la ciudad. Yo lo defino así. Es el lugar donde todos queríamos estar, pasar o tener algo que ver. El santafesino siempre quiere tener algo que ver con el puente colgante. Es así. El puente colgante es Santa Fe. O sea, Santa Fe es el puente colgante. O sea, lo más representativo socialmente de la ciudad, obviamente que es la costanera, donde está la costanera que está sobre la laguna Setúbal y el puente colgante que es el final de la costanera, ¿cierto? Porque a partir del puente colgante ya entramos en zona de puerto, que ya, digamos, la laguna pierde, digamos, la zona de playas, la zona linda, vistosa, panorámica, digo, el paseo santafesino empieza y termina en el puente colgante. El puente colgante tiene un origen que en realidad no es la función de puente. La necesidad de atravesar la laguna en su punto más estrecho para traer agua desde el río Colastiné, que estaba la toma de obras sanitarias, hacia la planta de potabilización y de obras sanitarias que está aquí en Barrio Candioti, produjo la necesidad de contar con un acueducto que provea de agua a la planta. A principios del siglo XX se intentaron distintas alternativas en madera, estructuras de madera, estructuras de hierro, incluso una estructura de hormigón armado que no llegó a construirse porque lo que serían los encofrados, la estructura provisoria, fue derribada por una crecida. Hay que considerar que aquí, si bien es el punto más estrecho de la laguna, esa desembocadura acelera, digamos, al estrecharse, acelera la corriente de agua y
y cuando hay camalotes, eso ejerce presión sobre las estructuras, esa fuerza en ocasiones es realmente importante. Y entonces pensó en una estructura que tuviera solo 2 apoyos en la laguna, como para dejar la mayor libertad de escurrimiento. Porque claro, una estructura de madera exige una sucesión de pilotes muy próxima. Entonces la solución era hacer una estructura tipo un puente colgante. Pero bueno, ya que se tenía un puente, la idea fue también hagamos un puente, porque dentro de alguno de los planes del municipio estaba la construcción de un parque, donde ahora está la Costanera Este. Se pensó entonces una estructura que fuera un puente que atraviese la laguna, que pueda liberar también al tránsito, pero que por debajo transporte 2 gruesos conductos de impulsión de agua. Son esos tubos redondos que se ven debajo de los voladizos de las veredas que tiene el puente. Así que cuando se piensa en el puente, hay que pensar que primero su función original, o al menos la necesidad que le dio origen, es esa, la de traer agua desde el río Colastiné hasta la planta de obras sanitarias en la ciudad. Del puente colgante tengo un recuerdo que lo tengo muy presente por cómo me impactó. Yo tenía 13 años y con nuestro curso de 7º grado de la Escuela Santa Fe, de acá de Paraná, hicimos el viaje de estudio de 7º. Y eso habrá sido más o menos terminando la primera semana de septiembre. Así que muy próximo a lo que después sería la fecha de la caída del puente. Y me acuerdo de 2 imágenes. O sea, nosotros sabíamos, obviamente, el tema de la inundación era algo que se hablaba todos los días, de la gran inundación. Y se hablaba también escuchando la radio, las noticias, lo que comentaba la gente, del peligro que corría el puente colgante por el tema de la creciente. Pero esto era algo de lo cotidiano. Ahora, otra cosa fue cuando nosotros salimos de acá, de Paraná, para Carlos Paz. Nosotros salimos a la tardecita, así que cuando pasamos por Santa Fe y pasamos por la ruta del costado del puente colgante, ya estaba como anocheciendo. Entonces no me olvido más la imagen que nos impactó a todos, porque vos sabés que nos levantamos y nos pusimos todos del lado de la ventanilla que daba al lado del puente y vimos en vivo y en directo lo que tanto escuchábamos hablar. Impactaba porque era ya medio en penumbras, y abajo lo que se veía era la fuerza con que pasaba el agua, casi como si tocándole la panza al puente. Y nos impactó eso de el gran caudal de agua y a la velocidad que pasaba abajo. Y ya se hablaba de la posibilidad de que estaba en riesgo la estructura. Yo creo que nadie se imaginaba igualmente, porque nadie lo quería tampoco, de que el puente se iba a caer. Y me acuerdo muy bien que ustedes seguramente tienen fotos de archivo, en la parte de abajo del puente iban como 2 cañerías plateadas abajo, que yo creo que eran de desagüe. En 1929 se produjo, el puente la licitación internacional está de 1922, o sea, en todo ese tramo de la década del 20 se fue construyendo. Y en 1929 hubo una emergencia hídrica que obligó a poner en servicio el transporte de agua. Entraron a funcionar anticipadamente entraron a funcionar eso fue antes de 1929, empezaron a darse el servicio de transporte de agua hacia la planta de obras sanitarias, y en 1929 sí se producen las pruebas de carga, que se hizo una fila de camiones cargados de arena. Cuando los ingenieros vieron que el puente resistía y no tenía ningún tipo de conflicto con la carga, se habilitó directamente al tránsito, y así que el puente no tiene un cumpleaños exacto.
Sí, totalmente. Todos los santafesinos, te diría, porque ahora nosotros vemos aquí que al lado está el puente Nicasio Oroño, que es muy moderno, que se inauguró más o menos en la misma época que se inauguró el túnel subfluvial y también la autopista Santa Fe de Rosario. Creo que fue entre 1969 y 1971. Pero en la zona cercana al puente había un parque muy bonito que se llamaba el Parque Oroño, donde se encontraba la fuente llamada de la Cordialidad, que se encuentra unos metros antes del lado este del puente. Esa fuente fue trasladada y reparada, fue reconstruida por un gran escultor santafesino, Roberto Favaretto Forner, y quedó emplazada en el actual lugar, pero en aquella época era un lindo parque, el Oroño, con mucha vegetación, árboles, era un lugar de paseo y de distracción, por supuesto, especialmente los fines de semana, sábado y domingo, de todos los santafesinos. Además, acá también muchas veces se hizo el corso en épocas de carnaval en la avenida Costanera. Tenemos el club de regatas muy cerca, que en su momento también fue muy dañado por la inundación y ahora todavía se mantiene en pie y es un lugar muy lindo para los deportes náuticos, el básquet, el voleibol y otros deportes. No recordaba cuándo se restauró, pero eran 20 años, me dijiste, son 20 años. No, antes de eso y después fue muy duro. A ver, fue pasar por la Costanera y ver todo ese monstruo caído, daba pena de verdad, porque eran cosas compartidas antes con mi viejo, principalmente con mi viejo. Las caminatas en el mismo puente. Ir con amigos a festejar los triunfos de Colón. Hay una tradición de los hinchas de Colón que siempre nos juntábamos en Canal 13, se siguen juntando. La caravana de Colón se junta en Canal 13. Y el puente colgante ha sido siempre un histórico de eso, porque ahí veces cuando salió Colón campeón, viste que se prende ahora en rojo y negro, se prendió, o le colgamos banderas. Siempre fue eso, la parcialidad nuestra de Colón, Unión también, pero generalmente gana Colón en abarcar puntos estratégicos de la ciudad. No digo que Unión no lo haga, lo hace obviamente, pero nosotros íbamos ahí, se colgaban banderas, nos quedábamos haciendo noche ahí, en el puente mismo, arriba del puente. Antes era todo madera eso. Antes de que se caiga el puente era todo madera. El piso me refiero. Vos entrabas con el auto, se podía pasar en auto, y vos sentías traca, taca, 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 que eran los durmientes que ibas pisando. Era todo madera. Daba impresión. Y otra cosa que agrego como anécdota es que a mí también siempre de chico me gustaba ver mucha televisión y era raro a lo mejor tener 12, 13 años y engancharse con los noticieros, por ejemplo, puntualmente, ¿no? Uno vería más cosas de entretenimiento. Yo miraba las noticias y así pude ver en el momento en que Canal 13 emitió esas imágenes impactantes de cámara al hombro, de cuando en medio de un temporal así y que se siente el estruendo de que el puente se va a caer, el camarógrafo sale cámara en mano. En ese entonces la tecnología era otra, las cámaras no eran muy portátiles que digamos, sale corriendo y se ve por la televisión como tiembla la toma, ¿no? El enfoque, y cruza, sale por la puerta principal del canal, cruza la avenida, corre y cuando llega al puente acababa justo de caer, o sea que él tomó los últimos segundos cuando el puente iba cayendo. Eso lo tuve la oportunidad también de verlo en la televisión, en el momento que lo transmitió Canal 13. No con una repetición ni nada. En vivo. En vivo. Así que bueno, esos son los recuerdos que tengo del puente colgante, ¿no? El puente colgante es como que nos bajoneó a todos los santafesinos cuando lo veíamos ahí tirado en el río, porque había quedado una parte, una mitad bastante deteriorada que se veía y bueno, y la otra mitad desapareció. Sí, realmente es como que nos quitó el ícono de la ciudad. Y tuvimos muchos años, porque eso ocurrió en el año 83, la caída, y hasta el 2001-2002, que fue en el gobierno de Carlos Reutemann, que fue él, digamos, quien tomó la decisión de reconstruir el puente.
bien por don Reutemann, que bueno, volvimos otra vez a tener nuestra imagen completa de la costa, porque era una imagen incompleta, obviamente, ¿no? La reconstrucción del puente colgante se inició en abril de 2000. Estuvieron a cargo de la empresa CCI Construcciones y se procuró respetar en gran parte la estructura original de la década del 20. El puente, una vez reconstruido, preservó los elementos originales, integrándolos a los nuevos y contrastándolos sin romper la unidad visual de la obra. Hay varias etapas. Yo creo que cuando se vuelve a elegir, hubo como una especie, yo repito, estaba discutido, o sea, che, necesitamos gastar guita en un puente, con todo lo que hace falta, la misma discusión de hoy. Después cuando se eligió, bueno, hubo una celebración, me acuerdo de una celebración pública, tocaron los Palmeras, siempre tocan los Palmeras. No, y después hubo dos etapas, una muy escandalosa, fue una licitación de una iluminación muy mala, muy de luz LED, de mala calidad, que hizo un ex intendente de apellido Balbarrey, que ya indignó, porque digamos, era usar el puente colgante como excusa para el gasto. Y después una segunda instancia, que es la que derivó ahora, que fue la iluminación profesional, que es esta que cambia de colores y que le origió, que sirve como, no digo que sea universal para todos los santafesinos, ¿no? Pero vos ves que el día del cáncer de mama está rosado, vos ves que el día que gana Argentina el Mundial está celeste y blanco, el día que Colón sale campeón lo ponen rojo y negro, me parece que ahí hay un lugar de representación genuina de lo que le está pasando al santafesino o al argentino. Entonces digo, a mí me parece que el puente fue generando otra... me parece que el 80% de los santafesinos no saben que ese puente se cayó. Y digamos, imagínate que, digamos, estamos hablando de que gente que nació hace por lo menos 40 años. O sea, la gente que tiene más de 50 años sabemos que ese puente se cayó. Lo demás, digamos, pasa a ser una especie de un anecdotario de los viejos tiempos. Yo creo que para la gente es un símbolo, es el lugar donde eligen las chicas de 15 para ir con la frase Santa Fe a sacarse fotos, es el lugar donde van los turistas a sacarse una foto. Yo creo que sigue siendo el símbolo de la ciudad y es una hermosa obra, ¿viste? Que tiene parentesco con Eiffel, que tiene, digamos, un nivel de sofisticación que no se corresponde con ningún otro puente de la Argentina, de ese calibre, digo. Hay uno en Quequén que une a Quequén con Necochea, y cuando vos lo ves, dices, eso es una basura al lado de lo que el puente, la verdad, es bellísimo. Perdió el encanto ese de tener la madera, que era muy divertido, yo me acuerdo del chico, era muy divertido ir y sentir los tablones, pero ha recuperado utilidad de comunicación porque mucha gente lo usa, sobre todo desde Ciudad Universitaria. Es un lindo paseo para dar la vuelta al perro y sigue siendo un símbolo, me parece que está recuperado en ese sentido. Obviamente que las decisiones políticas, nosotros tenemos unos políticos muy especiales, ¿no? Los estamos viendo a diario. Pero, a ver, se gasta mucho dinero en cosas que la verdad son absolutamente intrascendentes. Y para la ciudad el puente colgante era muy trascendente. O sea que está muy bien que se haya reconstruido, está muy bien que nos hayan devuelto el puente a la ciudad, nos hayan devuelto la imagen, el ícono de la ciudad. Eso me parece muy acertado. La verdad, más allá de que alguien podría decir, no, vamos a construir un hospital, vamos a hacer esto o aquello. O sea, puente colgante hay uno solo, aquí en Santa Fe y en la ciudad. Entonces está bien que se haya reconstruido. Me parece, para mí fue absolutamente acertada la decisión. Se recupera la imagen de Santa Fe y la alegría de decir, es como que si Unión saliera campeón o como cuando Colón salió campeón. Es el acervo santafesino y verlo otra vez, ver ese monstruo otra vez allá arriba y con más gloria que nunca, porque nuevo a lo que era antes, era gris y eran cosas redondas que me acuerdo que yo lo veía pasábamos, eran los bulones, era obviamente las construcciones de antes a las de hoy estamos hablando de cosas completamente diferentes, pero era todo muy dentro de lo artesanal, hablando, ¿no? de la gran obra de ingeniero que fue eso, ¿no?
pero no es nada que ver a lo que vos pasas ahora y es. No estaba iluminado. Y volver a tenerlo, como decíamos, volver a tener el puente. Cuando se empezó a hablar de que se iba a hacer el puente, y era otra vez, y otra vez, y esto, y otro, y inclusive incredulidad. te ponías de un lado y también a la vez te ponías del otro, decir, ¿para qué? Para que se lo lleven, para que hagan negocio. Pero querías el puente, era nuestro, es Santa Fe. Es Santa Fe, es como el liso santafesino, es Santa Fe el puente. Y tenía que estar. Bueno, después pasar otra vez por el puente, lo de siempre, lo lindo, y ya con otras, ofrece otras cosas, ¿no? Bueno, ya es el asfalto que tiene, el puente, es un puente, obviamente, nada que ver a lo que se hizo en aquella época, que se hizo y era lo mejor para la época, obviamente, semejante estructura. Hoy ya es otra cosa completamente diferente, la vista, la apreciación que haces, seguramente los tensores, uno no sabe, ¿no? De todo eso, pero todo como está agarrado, construido y todo eso, espectacular, y aparte como está iluminado. El otro día no me gustó mucho, ¿cuándo fue que fui a Santa Fe, que pasé? Estaba apagado. Es más, se ve que algo estaba quemado porque una partecita estaba prendida, pero verlo iluminado es otra cosa, de noche también. Hay diferencias no solo en el sistema de construcción, sino también formales que tal vez no se perciben, pero las podemos, así en términos generales. Una principal diferencia en términos estructurales es que se reemplazó bueno, no sería tanto como estructural esto que les comento, pero la calzada, en lugar de ser de tableros de durmientes, digamos, tablones de quebracho, que era lo que caracterizaba el puente cuando se lo atravesaba, te producía un traqueteo muy característico en el ruido que hacían los vehículos al circular. Se reemplazó por hormigón. Otra diferencia notable es que el puente antes era prácticamente plano en su silueta de la calzada, y ahora tiene un peralte hacia el centro, se eleva. Algo que prácticamente no se nota, pero que sí es parte de este proceso de reconstrucción, fue que cuando en la reconstrucción se reutilizó todo el sistema estructural del lado de la ciudad, del lado oeste, pero hubo que hacer a nuevo todo el sistema de las torres del lado este, del lado que sale a la ciudad universitaria hoy, a la ruta. Eso implicó que cuando se encuentran con que las bases de fundación estaban entorpeciendo la tarea, se corrió un poco hacia el lado de la costanera este. La nueva base, por lo tanto, perdió la simetría. Antes, vamos a suponer, en términos generales, no son exactas, las medidas del puente podrían ir entre los 300 metros y se dividió en tres tramos, un tramo central de 150, en realidad son 147,83 centímetros, y los otros dos extremos, digamos, sería un medio de cada una de esas medidas. Al correrse un poquito, pierde la simetría, un poquito más corto el tramo del lado este que del lado este, y se alargó un poco el tablero central. Pero la principal y notable diferencia, si uno presta atención, es que si uno mira las torres de suspensión del lado de la ciudad, que son las originales, presentan el sistema de roblonado o remachado, en realidad, que son las estructuras que digamos, es como se ensamblaban y se fijaban las piezas de hierro antes de la soldadura eléctrica. Esa tecnología era imposible de replicar porque se perdieron los saberes técnicos de cómo hacerla, las herramientas, y entonces se mantuvo exactamente la silueta, las proporciones, toda la conformación formal
En las nuevas estructuras del lado este, las dos torres han sido resueltas con soldadura eléctrica. Entonces, le falta ese punteado que formalmente cuando uno se aproxima ve esas cabezas de remache redondas que le dan las características a esta sección del puente, que es original. La otra sección es reconstruida. Se mantuvo, sí, la silueta, el sistema de suspensión, que es un sistema diseñado por un ingeniero francés, Gisclar, se llama ese sistema, que es característico. No tiene un sistema de suspensión con los cables de suspensión, los verticales, tirantes que van a 90 grados sobre el tablero, sino que se van desplegando como un abanico desde los apoyos en las torres centrales. Sistema que le da cierta elegancia a la figura del puente. Bueno, como es sabido, un puente que se construyó en Francia en realidad, fue un motivo de una licitación en el momento en que la compañía Obras Sanitarias de la Nación, su director era el ingeniero Marcial Candiotti, santafesino, y llevaron adelante la licitación internacional, que la gana una empresa francesa, la Inekugel Leco, y se enviaron por barco las piezas metálicas. Mientras tanto, acá se iba preparando toda la obra de soporte, digamos, a tierra, y los túneles para llevar los cables. Los cables están enterrados hasta una cierta distancia para arrostrar el puente y resolver las grandes tensiones, ¿no es cierto? Entonces, todo esto se fue preparando mientras en Francia se iban dando la construcción metálica, y se ensambló acá. Se fueron parando primero las torres, se fueron llevando los cables por encima y llevando por tramos los tableros, porque al ser una construcción metálica, podríamos decir que es prefabricada, iba modularmente acoplándose. Y el puente, lo curioso de este puente es que no tuvo nunca una inauguración oficial. La reinauguración del puente colgante fue en septiembre de 2002 y significó un viento de aire fresco para los santafesinos, pese a la dura crisis social y económica de esos días en todo el país. Fue un volver a vivir para todos aquellos que llegaron hasta el recuperado e histórico puente. La estructura modificada hasta conservó la antena oeste original, armada en el año 1924. Desde la caída del puente hasta el momento en que decidieron iniciar los trabajos de reconstrucción, pasaron muchas cosas. Se utilizó de una manera mala vida los restos del puente, luego se vendió como chatarra, lo cual hoy hubiese sido importante hacer un pequeño museo, un recuerdo, algo así. Y sí, cuestiones que en ese momento pasaban y que estaban lejos de la voluntad de los santafesinos, y bueno, era mucha tristeza. Uno venía a la costanera, a la playa, y veía que ese puente estaba, porque no se cayó completamente, y entonces uno veía esas ruinas eran algo patético y triste volver a verlas. Pero después, cuando se decide iniciar los trabajos, ya había un clima más optimista en la ciudadanía, aunque todos decían lo terminarán alguna vez, y bueno, alguna vez se terminó y se reconstruyó, y ahora creo que está bastante modernizado, está muy firme, y es un lugar también de atracción turística para quienes no son de Santa Fe. Además, hace poco han emplazado ese símbolo con las letras de la ciudad que en muchas de las capitales o ciudades existe, y bueno, también es un motivo turístico. Y esta costanera es emblemática, la gente la usa para pasear, para venir a tomar mate, para hacer caminatas.
para distracción. Realmente es la parte más linda de la ciudad esta. El puente es el lugar romántico de la ciudad. Y lo romántico es de día y es de noche. Entonces, el puente siempre debió estar. Bueno, tuvimos un periodo que no estuvo, pero siempre debió estar. Y realmente es muy lindo. Digamos, el panorama, la imagen, el hecho de estar sobre la laguna, que la laguna también para nosotros, digamos, la laguna Setúbal, es digamos, a instancia donde se construyó la ciudad, sobre la laguna Setúbal. Es muy lindo todo, entonces está bien, está muy bien que el puente esté ahí y para nosotros, qué sé yo, sin el puente tenemos muy poco para mostrar en la ciudad, porque es como que estábamos desnudos sin el puente. Entonces está bueno que el puente haya vuelto a la ciudad y que gracias a Dios hoy lo tenemos ahí activo. El puente se reinauguró en 2022. 2002. 2002 y más o menos unos 8 años estuvo en proceso, desde el llamado a licitación, toda la obra, la ingeniería, la obra civil. Realmente fue un acontecimiento muy, muy esperado para los santafesinos, porque primero estuvo por lo menos 2 años caída la estructura, daba una imagen ruinosa y la ciudad sentía que había mucha desidia, nadie se hacía cargo de qué hacer con el puente y era, para la ciudad era lamentable contar con una imagen que, digamos, todo aquel que venía de Entre Ríos, del Uruguay, de Brasil, que atravesaba el viaducto Oroño, veía una entrada a la ciudad en un estado lamentable. Y para el santafesino mismo, pasar por el paseo, que es la Costanera, que es donde se reúnen toda la familia, la gente, el paseo característico del fin de semana, la Costanera, ver ese puente en ese estado, daba pena. Por otro lado, es el símbolo de la ciudad, este elemento lo van a ver, hasta bueno, la municipalidad tiene en su logotipo, su marca, digamos, una silueta del puente, pero está en las cajas de los alfajores santafesinos, de la postal. Es la postal, vienen a sacarse fotos para casarse, para un cumpleaños de 15, lo que sea. Es el punto de encuentro en el que se referencia la ciudad de Santa Fe. Creo que, digamos, ni acá falta el cartel que dice Santa Fe, porque ven la foto del puente ese y se sabe que estamos en Santa Fe. Y después se cortaron los cables, se fijaron los cables, digamos, restantes provisionalmente, se retiraron las estructuras metálicas que estaban en el lecho de la laguna y estuvo varios años también, como el puente era como que tenía un muñón, estaba cercenado por la mitad y tampoco era una imagen, por más que era un poquito más prolija que la anterior, tampoco era una imagen aceptable, diríamos, para la ciudad. A mí me parece que en este momento, viste, tanta crisis de identidad que estamos discutiendo todo el tiempo y que hemos puesto en crisis todo, a mí me parece que aprendí con los años, ¿no? Que hay cosas que no son necesarias, pero que son muy importantes. Por ejemplo, un símbolo, algo que nos una a todos, que nos vincule a todos. Y me parece que el puente, mal que mal, con el alfajor, con la cerveza, con los palmeras, con Unión y Colón son los símbolos de la ciudad, está en ese lugar. Y me parece que lo rescaten ustedes, me parece muy saludable y que recordemos que hubo quien lo dejó caer y quien también decidió erigirlo y otros que decidieron adornarlo y recuperarlo estéticamente.